Estamos considerando la primera carta del apóstol Pedro y un denominador común en lo que estamos considerando es que el mensaje de Pedro es un mensaje para aquellos cristianos que están padeciendo persecución. Leerlo hoy acá, al abrigo, como estamos nosotros, sin persecuciones, cuesta entenderlo un poco. Leerlo esto mismo hoy en Irán o en Irak o en algunos países donde realmente los hermanos son perseguidos y son perseguidos de muchas maneras y también con la muerte, tendría otro sentido. Todo este libro lo que está haciendo Pedro es animar a los hermanos a padecer. No les está prometiendo liberación, no les dice que formen un ejército. Me llama la atención que está escrito por Pedro, quien cuando vieron arrestar al Señor Jesús sacó la espada sin preguntar y la apuntó al medio de la cabeza al siervo del sumo sacerdote. Bueno, son los cambios que hace el Evangelio. De este hombre temperamental, hoy está diciendo, no era con la espada. No resistáis al que es malo. Son las palabras del Señor Jesús en Mateo. No resistáis al que es malo. La condición humana nos lleva a resistir, a tomar represalia, a vengarnos por nosotros mismos, a no padecer, y precisamente lo que estamos leyendo en estos días, vuelvo a decir, creo que fuera de contexto para nosotros, en nuestra situación como nación, es que los cristianos tenemos que padecer en silencio, y estar dispuestos siempre, como leíamos hace poco, para dar razón de la fe que hay en nosotros, con espíritu de mansedumbre. Todo el tiempo que el Señor ministró en los días de su vida, los judíos preguntaban si era el tiempo de la revolución, si se iban a establecer de vuelta todas las cosas, y bueno, no, le dijo el Señor que no, y tampoco lo resolvieron los apóstoles, tampoco armaron un ejército ni nada parecido. Hoy en día el sionismo, allá en Israel, busca restablecer a Israel como nación, pero como si fuesen un ejército, ¿no? Por el brazo humano, por así decirlo. En tanto que el judío piadoso está esperando que venga el Mesías y él entiende que cuando el Mesías venga las cosas se van a arreglar. Pero estos momentos son momentos muy duros que atravesaban ellos en el primer tiempo, y dice el primer versículo del capítulo 4, leemos un poquito lo que se leyó el jueves pasado para estar en contexto. Primera Pedro 4:1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias, a los malos deseos de la humanidad, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agrada a los gentiles, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta a que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, dejándonos ejemplo para seguir las pisadas, armémonos nosotros de la misma manera de pensar, de padecer, de sufrirlo. ¿Por qué? Porque el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Algunos pasajes de Pedro son realmente complicados. Siempre veo los cambios de Pedro, ¿no? Del hombre que sacó espada al hombre que hoy dice vamos a padecer, no vamos a resistir. Los creyentes no armamos ejércitos, no estamos armados,
no, de ninguna manera. Por nosotros vela el Señor, pasará en nuestra vida lo que Él permita. No hace falta que estemos armados ni encaremos ninguna revolución. El Evangelio es la mejor revolución que necesita la humanidad, que es hacer personas nuevas. Así que, lejos de esto, dice, bueno, háganse la misma manera de pensar, porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Bueno, esta es otra de las cosas notables. Pedro era un hombre muy sencillo, tanto es así que en su tiempo se admiraba a los demás diciendo, no son hombres sin letras del vulgo. Pedro escribe, evidentemente guiado por el Espíritu Santo, cosas difíciles de entender. Él dice que Pablo escribía cosas difíciles de entender, pero bueno, acá también las encontramos. Lo digo de vuelta y no quisiera que nadie caiga en desconfianza con su palabra, con su ejemplar de la Biblia. Lo ideal sería leerlo en griego y ahí no habría ninguna dificultad. Nosotros lo que tenemos es una muy buena traducción, pero no es otra cosa que el trabajo piadoso de muchos hermanos que se dedicaron a esto. Por lo tanto, no es la única y a veces hay que ver varias para entender el pasaje. ¿Qué es esto de que el que padeció en la carne terminó con el pecado? Bueno, algunos decían los mártires, padecieron en la carne, ya está, listo, terminó la lucha con el pecado. La lucha con el pecado va a ser mientras haya vida. El día que estemos con el Señor ya no va a haber más lucha contra el pecado. Podría ser. Otra es quien padeció en la carne, terminó con el pecado, es la persona que lo absorbe el pecado. Como viene, lo absorbe y termina ahí. Si no tiene como un efecto dominó que empieza a golpear a otros y esto que me pasó a mí o que te pasó a vos se empieza a multiplicar. La mejor forma de terminar con el pecado es absorberlo. Decía Pablo, ¿por qué no sufren más bien el agravio, el ser defraudados? Bueno, listo. Mismo Pablo cuando estuvo en su primera defensa dice, ninguno estuvo a mi lado, todos me dejaron solos, el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza, no les se ha tomado en cuenta. Esta es la mejor manera de terminar con el pecado, hermano. Si te lastimaron, no busques revancha. La violencia, bueno, es un dicho popular, engendra violencia. El defenderte va a hacer que otro se quiera defender. La mejor forma de terminarlo es absorberlo. Ahí está el ejemplo maravilloso de la planta, ¿no? La planta está en nuestra casa, absorbe el anhídrido carbónico que dejamos todos, devuelve oxígeno. Es una provisión que Dios ha hecho. La vegetación absorbe lo que nosotros dejamos, el anhídrido carbónico. ¿Qué nos devuelve? Oxígeno. Bendecid y no maldigáis. Pero esto va en contramano de nuestra humanidad. Nosotros queremos vengarnos por nosotros mismos y a veces desmesuradamente. Y son muchos los intentos que ha habido en Israel a tomar las armas, a resistir. Y el Señor viene a plantear a través de Pedro esto: no resistan, padézcanlo, absórbanlo. Si bien a nosotros hoy no nos persigue nadie, no significa que no nos pasen cosas que nos duelen. Bueno, hermano, yo quiero animarte a aguantártela, por así decirlo. Aguantátelo y lloralo delante de Dios. Si la herida es muy fuerte, llorala delante de Dios, porque Él va a consolar tu corazón. Pero que se termine ahí, que se termine ahí. Si no tiene un efecto multiplicador. Entonces, ármense de esta manera de pensar. ¿Por qué? Porque el que padeció en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, sino, bueno, conforme a los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Terminarlo. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que no devuelva mal por mal. Listo. Que venza con el bien el mal. Hermano, esto se puede hacer solamente por la influencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Humanamente, a mí esto me cuesta muchísimo. La verdad que la carta no es que me queda grande, me queda grandísima la carta. Al carácter, al temperamento que cada uno tiene, yo conozco el mío. Esto me queda y me queda enorme. Lo leo porque es un programa que estamos haciendo de lectura. No es que lo haya alcanzado, lamentablemente. Es un trabajo que voy llevando a través de los años. Poder absorber, no devolver, no pagar mal por mal, con el bien vencer el mal. Es todo un ejercicio, pero solamente por el Espíritu de Dios se puede hacer para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en todo desorden. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos.
Decía el apóstol Pablo, cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Muchos de ellos tenían un pasado como nosotros tenemos un pasado. Bueno, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que no conviene. Suficiente. Yo, lo han escuchado tantas veces, me convertí joven y de mi vida pasada lo único que recuerdo es que no hice lo bueno. Lo demás ya no tiene sentido, ni volver, ni desmenuzar cómo, cuándo, dónde, no tiene sentido. Caminé lejos de Dios, suficiente con todo eso, con lo que eso engendra. Basta ya el tiempo pasado, listo, de esto ya pasó, Dios perdonó, bueno, pero basta de esto, basta. Con el tiempo que pasó y lo hicimos, alcanza. A mí 22 años me alcanzaron para saber que ahí no tengo que volver, que la vida no está ahí, está con el Señor y listo. Basta el tiempo pasado para hacer estas cosas. Y habla de los compañeros que teníamos en ese tiempo, ¿no? Bueno, cada uno sabrá su pasado cómo es. Yo tenía amigos de aquel tiempo y como decía el otro día Fernando, se me fue el apellido, tanto decirle el chino, López, Fernando López. No va a hacer falta que dejes tus amistades te van a dejar a vos. Esto es verdad. Mis compañeros de aquel entonces, de salidas, de andadas, de tantas cosas más, con el tiempo ellos se apartaron de mí. Las personas, cuando nosotros no seguimos en el mismo desenfreno haciendo lo mismo, primero nos empiezan a cargar y, algunos nos hacen padecer por ese tipo de cosas, pero con el tiempo se terminan yendo porque tu forma de vivir en el Señor, mi forma de vivir en el Señor, juzga la forma de vivir que ellos tienen. Se sienten juzgados. Aunque vos no le digas nada, ellos se sienten juzgados de que vos no acompañás aquello como lo acompañábamos antes. Ahí somos amigos, está todo bien. Y por haber recibido a Cristo y una vida nueva, hoy parece que, no sé qué pasó, pero nos dejan. Por el contrario, hermano, cuando no nos dejan, algo está pasando que no está bien. A lo mejor estamos andando un poquito como antes, ¿no? Pero cuando queremos caminar en fidelidad y les parece cosa extraña, dice, y los ultrajan, les hacen mal. Pero Dios está preparado para juzgar estas cosas. Dice la palabra que Dios estableció un día en el que juzgará al mundo con justicia. Para nosotros 80 años toda nuestra vida, promedio. ¿Qué es toda tu vida? 80 años. Pero en el concierto de 2 milenios y demás, hermano, no es trascendente este tiempo de 80 años lo que nosotros podamos padecer. Dios estableció un día en el que juzgará al mundo con justicia. Por más de 100 años el arca hablaba de un juicio. La gente pasaba por al lado del arca, ya se había acostumbrado, lo cargarían, le dirían cosas a Noé, vaya a saber cuántas. 120 años, no va a pasar nunca. Toda nuestra vida, toda la vida se habló de juicio, no viene nunca. El juicio de Dios ya está determinado y es muy serio y cuando venga no habrá ningún tipo de apelación en ese juicio. Una vez sobre un convento leí un cartel grande que decía, Jesucristo, volvé, te necesitamos para reconciliarnos. No, el Señor para reconciliarnos ya vino. Cuando el Señor venga la segunda vez, viene en función judicial y nadie puede escapar del juicio de Dios. Y sobre el final de los tiempos hay un juicio que menciona la Biblia del trono blanco y ahí van a estar juzgados todos los hombres y serán juzgados según sus obras. Se acuñó el dicho, que te lo pago el día del juicio final, ¿no? Nos vemos, sí, el día del juicio final. Bueno, hermano, 120 años haciendo el barco. Se habrán burlado, nunca había llovido, nada, una cosa totalmente loca. ¿Cómo va a ser? Una locura, no va a pasar. Hoy que dicen las personas, no va a pasar, siempre se dijo lo mismo, sí. El día del juicio final lo vemos. El día del juicio ya está determinado. Y Dios nos va a dar por inocente al culpable. Y ahí será de lamentación. De lamentación, porque los hombres serán, una vez más, demostrados delante de Dios, aquellos que rechazaron la gracia de Dios, que no tienen salvación. Y dice que fueron lanzados al lago con fuego y azufre. No es que dijeron, bueno, está bien, voy. No. Como dice el dicho, a la fuerza ahorcan. No es raro el sentenciado que va y se para mansamente, maldicen un montón de cosas antes de morir. Aquel día del trono blanco está el que dice, delante de él desapareció el cielo y la tierra. Chao, no quedó nada. Dios, en todo su esplendor, en su santidad, juzgará por medio de aquel Jesucristo, que Dios ve a todos levantándole de los muertos. Así que hay un juicio pendiente. Y acá hay otra palabra complicada,
Ellos darán cuenta de que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, primero, porque por esto, ¿qué cosa? ¿Qué es por esto? Cuando dice porque por esto, da a entender el contexto anterior. ¿Qué es por esto? Por ese juicio que está por delante se predica el Evangelio, hermano. El Evangelio no se predica para que a la gente le vaya bien. El Evangelio no se predica para que cambie el coche. El Evangelio no se predica para que recupere el amor que perdió. El Evangelio se predica para que las personas sean salvas de la condenación. Por eso que a veces todas esas convicciones que le queremos dar, que muchas obviamente son verdad. Cristo va a cambiar tu vida, vas a ser mejor, pero en síntesis, el Señor vino a salvar y buscar lo que se perdió, y lo que se predica es el juicio de Dios. A causa de ese juicio que está establecido, se predicó el Evangelio a los muertos. A los muertos se le predica, el muerto está muerto. No, se predicó el Evangelio a los que murieron. De eso está hablando, de los mártires que murieron, recibieron el Evangelio, recibieron la palabra de Dios, eso los constituyó enemigos del mundo y el mundo los ejecutó. Listo. Pero Dios estableció un día para juzgar todo esto. Pero hermano, todo nos pasa cuando vemos tanta injusticia. Es decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo? Bueno, hermano, estamos dentro de un periodo de 80 años. ¿Hasta cuándo? Pasaron siglos. Vaya a saber cuánto tiempo pasa. No sé. Pero que el día va a llegar, va a llegar. Nadie pensó que el Señor iba a llegar en los días de su vida. Quedaron dos ancianitos esperándolo, que uno era Simeón y una viejita se llamaba Ana. No lo esperaba nadie. Sin embargo, el día llegó. Un día que el cielo sus glorias cantaba. Un día que el mal imperaba más cruel. Descendió Cristo y nació de una virgen, dice el poeta. Y allí morando, mi ejemplo fue él. Las cosas llegan. Que no lleguen en nuestros tiempos, las cosas van a llegar. A causa del juicio que está por delante, tenemos que predicar a las personas no una vida mejor. Tal vez Dios se la dé o tal vez no. Tal vez le vaya mejor económicamente o tal vez no sabemos. Pero ¿qué es lo cierto? Que tiene un juicio por delante. Y tendríamos que predicar que el juicio de Dios se acerca. Y cada persona que se acerca al límite de sus años se acerca también a ese juicio de Dios. Tiene tiempo mientras vive. Porque por esto entonces, por ese juicio que hay, se predicó el Evangelio a los que murieron para que sean juzgados según los hombres, pero vivan en espíritu para Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El concepto se vuelve a repetir en el capítulo próximo, en el capítulo 5, al verso 8. Sed pues sobrios y velad. Porque el diablo está viendo alrededor a quién devora. Acá es un concepto que aparece varias veces en la Biblia. Sean sobrios y velar. Bueno, ser sobrios, si se habló el otro día, ¿no? Si viene lo contrario, estar ebrio, estar sobrio, es estar atento, es estar velando. Hermano, a veces nos dormimos nosotros. Pasa el tiempo y uno se va durmiendo en las cosas de todos los días y perdemos de vista lo importante. Hoy en la mañana hablaba con un vecino y me contaba de personas del barrio, 2 personas fallecieron. Yo estuve cerca de los 2 en distintas oportunidades. No se dio la oportunidad como para predicar el Evangelio. Ahora yo me pregunto a estas personas, ¿alguien le habrá dicho algo? Para ellos se terminó el tiempo. Ya ahora, si no son del Señor, están en espera de ese juicio final, que los lleva solamente a la condenación. No existe el purgatorio. El purgatorio es un invento de los hombres. Nos pareció que era muy duro esto, entonces dijimos que le peguen un ratito en algún lado y que después entre al cielo. Esto no existe. El hombre tiene tiempo a la mujer mientras vive de arrepentirse. Una vez que terminó ese tiempo, donde el árbol cayere, allí quedará, dice la Escritura, ¿no? Así que bueno, no sé dónde habrán quedado mis vecinos, pero por lo menos 2, hoy me enteré, ya no están entre nosotros. Una forma bastante repentina. Por tanto, sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Acá ha pasado el tema anterior, empieza a dar algunos consejos, ¿no? Ser sobrio, velar, estar atento, no dormir. Mira, hermano, en la época que trabajaba por el centro, tomaba el 140 y me dormía de acá hasta llegar.
Y esas cosas que a muchos nos pasan, que faltando 2 paradas ya nos despertábamos. Y maravilla de Dios. Pero otros no y siguen de largo hasta la terminal. Y entre un cabezazo y el otro pasó un montón de tiempo y se encuentran que ya llegaron a la terminal. Uy, me pasé de largo. En la vida espiritual, el sueño espiritual es un poco así. Empezamos a cabecear y cuando nos queremos acordar, pasó de todo alrededor nuestro. Y nosotros estábamos como dormidos, ausentes. Estar despierto no significa que estoy atento a lo que está pasando en la realidad que Dios pone alrededor mío. Puedo estar despierto, trabajando y todo, pero espiritualmente durmiendo, ajeno a este tiempo que está pasando. Jonás está durmiendo en la bodega de un barco que se está por hundir, que los marineros están desesperados, que ya no saben más qué hacer, lo van a despertar y él ahí se despierta así y toma conciencia como que se pasó 20 paradas. Y ahí se acuerda que él es creyente, que él teme a Jehová y demás, y bueno, y da la palabra cierta que lo tiran al agua, que el problema era él, ¿no? Bueno, hermano, en el barco este que vamos todos, también está en problemas. Y si nosotros dormimos, nos callamos, la gente clamará a su Dios de la manera que pueda, no va a encontrar salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. Y esa es una responsabilidad mía en primer lugar, y es una responsabilidad tuya, avisar. Te decía Juan el Bautista, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y es el mensaje del Evangelio, arrepiéntase de sus pecados. No se le ocurra morir sin Cristo. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, preferiría no haber nacido. Entonces, acá vienen estos consejos de velar. Que haya entre nosotros ferviente amor. Dice otro pasaje, el amor sea sin fingimiento. El amor sin fingimiento, ¿no? Sin careteada. De corazón, entrañable, hermano, y manifestarnos el amor los unos para con los otros, y no solamente en aspectos de abrazos o besos, sino en lo que haga falta. El amor práctico, que está viendo qué es lo que puede hacer por el otro. Eso es el amor cristiano, ver qué es lo que yo puedo hacer por mi hermano, que está atravesando un problema, vaya a saber cuál sea, en qué te puedo ayudar. Eso es amor práctico, eso es amor a disposición. Lo demás son declaraciones de amor, bueno, y los besos. Y hay un texto que dice, son fieles las heridas de que ama, e inoportunos los besos de que aborrece, ¿no? A veces, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo le va? Bueno, la cara siempre dice que está degustando vinagre. Hola. No, hermano, saludémonos con un beso santo, como tiene que ser, como que hace mucho que no nos vemos, con ganas. Nos tiene que dar ganas ver a los hermanos, ¿no? Y cómo nos hace bien cuando los encontramos y nos manifestamos cariño. ¿Por qué cosa hace el amor? Y el amor, entre otras cosas, además de vincular, cubrirá multitud de pecados. Va a hacer que nos veamos de otra manera. No es lo mismo opinar de personas que amamos profundamente de personas que no. Tendemos a ser más implacables con las personas que no tenemos una relación afectiva. Yo de mi hijo no opino de la misma manera que de otra persona, por eso el juicio de los padres no siempre es coherente acerca de los hijos, ¿no? A veces nos cuesta mucho ser precisos. Con lo demás no nos cuesta tanto. ¿Y por qué? Porque hay amor de por medio. Hay amor de por medio. Y cuando hay amor de por medio, las cosas se ven distintas. Pasan, pero se ven distintas. Tal vez no sean tan graves, tal vez encontramos el motivo por el que pasan, no seamos tan impíos con las cosas que decimos acerca de la situación. El amor vincula, es el vínculo perfecto, pero también tiene esto. No es que encubre el pecado, cubre situaciones. Por decirlo de alguna manera, lo vemos rubio de ojos celestes. Y sin amor, y lo vemos negro y con ojos marrones como a mí. Entonces nos es necesario esto, que no es el amor que viene de fábrica, este amor es el amor de Dios. Dice que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante la experiencia espiritual que cada uno pueda vivir. Si no, ¿cómo va a ver a los hermanos? Y lo va a ver en sus defectos. Y siempre con el dedo señalando. Alguna vez lo habré dicho acá, y el hermano tiene el ministerio de la estatua, siempre están con el dedo así, porque él esto, ella esto, él esto. Tiene un juicio acabado de cada hermano, ¿no? Menos de él. Es incapaz de mirar hacia adentro. Bueno, el amor, hermano, puede tener un juicio, pero está totalmente amortiguado. Haya entre ustedes ferviente amor. Y sigue diciendo el verso 9.
hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Otra traducción dice, recíbanse los unos a los otros sin hablar mal de los demás. Bueno, recién hablábamos de los juicios de valor que hacemos de los demás, ¿no? Y ahora dice, bueno, recíbanse, júntense sin murmuraciones. Decía el apóstol Pablo a los corintios, cuando se juntan, no se juntan para lo mejor, sino para lo peor. Ahí está la iglesia de Corinto con tantas habladurías, con tantas cosas. Cuando nos juntamos con los hermanos, hermano, ¿cuál es el tema? ¿La piel de los hermanos o realmente se usarán sus virtudes? Si no tenemos nada bueno que decir, es preferible no decir nada. Tampoco es necesario mentir. Pero muchas veces en esos encuentros empiezan las murmuraciones y las murmuraciones se terminan en divisiones de iglesia. Normalmente es así. Por eso que la palabra nos llama una y otra vez a no murmurar los unos de los otros. Y el verso 10 nos da una responsabilidad que dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entre otras cosas, tenemos que administrar lo que se nos fue dado. El himno dice, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te envía más. Algunos más, a otros menos, lo cierto es que todos hemos recibido del Señor. Salud, en muchos casos, para servirle, 24 horas, un día, que tenemos que administrar el tiempo, una cantidad de dinero que tenemos que administrar para el Señor, capacidades espirituales, los famosos dones de 1 Corintios 12 y 14, sí, pero nosotros tenemos que ser buenos administradores de estas cosas, que son varias. Una, decíamos, es el tiempo. Qué tesoro precioso que no se compra. ¿Qué haces, hermano, con el tiempo? A ver, ¿cómo andan acá? Perdiendo el tiempo. Bueno, a veces un poco de ocio no viene mal, pero ¿cómo estás aprovechando tu vida, esta vida que Dios te dio, este día que hoy sumó, que posiblemente mañana no lo sume en la vida de alguno de nosotros? Puede ser. ¿Qué hiciste con este día? ¿Qué hiciste con el día que pasó? Los chicos, especialmente las chicas, ¿no? Suelen tener un diario íntimo, así le llaman, y ahí van escribiendo las cosas. Yo creo que muchos de nosotros sería bueno que escribamos día por día más o menos qué es lo que hicimos. Y a fin de año le peguemos una mirada y nos vamos a sorprender. El otro día un hermano en una reunión de jóvenes les propuso a los jóvenes un juego, ¿no? Hay que ser joven para jóvenes. Obviamente él dijo, bueno, ahora, ¿todos tienen teléfono? Sí, todos tienen el teléfono. Hay una aplicación que se puede ver cuánto tiempo pasás en Instagram. Entonces, el que menos tiempo pasaba en Instagram tenía el premio. Algunos tenían 2 horas en Instagram. Puede ser Instagram, puede ser la charla con el vecino que duró 1 hora y media de fútbol, de política. ¿Cuántas cosas? De todas esas 24 horas, hermano, ¿cuál es el tiempo que es útil para Dios? ¿Cuál es el tiempo para aquel que me dio el tiempo? No tengo tiempo de leer. No tengo tiempo de leer o administro mal el tiempo. No tengo tiempo de orar. No tengo ganas de orar o administro mal el tiempo. Hermano, de las cosas que nos interesan, todos nos hacemos un tiempo. Al que le gusta la pesca, allá se hace el tiempo, se pone sobre todo el piloto de lluvia para ir a pescar ese pejerrey que sale con 5 grados bajo cero, está con un farol, está con la boya, porque está haciendo lo que le gusta. Entonces le encuentra el tiempo y el momento. Más de no tenemos que decir, Señor, la verdad es que no lo hice porque no me interesa. No lo hice porque no me interesa. La otra vez lo decía de los que llegan sistemáticamente tarde a la reunión, ¿no? Nosotros en un tiempo nos reuníamos a las 9, después a las 10 a pedido del público que del sábado que no, se nos hace tarde, vamos a las 10. Entonces los que llegaban 9 y cuarto ahora llegan 10 y cuarto, los que llegaban 10 y media, 9 y media ahora llegan 10 y media. Y algunos llegan para los símbolos como lo hacían antes a las 9 de la mañana. Bueno, un día me disgustó bastante después de haberlo observado y le dije, hermano, yo le voy a decir por qué los que llegan tarde sistemáticamente llegan tarde. Sencillamente porque a ustedes no les importa. Listo. Porque tarde puede llegar cualquiera de nosotros 1 hora, porque nos pasó a saber qué cosa, ¿no? Algunos dicen, mira, hermano, si llego para el amén. No importa, querido. Tuviste un problema, trabajo, lo que sea. Para el amén, para el saludo, llegá, y es comunión. Llegá.
Pero cuando yo soy el de las 9:15 sistemáticamente, el de las 9:30 o las 10:15, querido, no te interesa. Y le tenemos que pedir perdón al Señor y reconocer que no nos interesa. No tengo tiempo para leer. No me importa. No me importa. Las cosas por su nombre, hermano. No tengo tiempo para orar. No puede ser. No tengo tiempo para leer. No puede ser. Estás mal ocupado. Estás demasiado ocupado. Darle a Dios la prioridad significa respetar ese tiempo que Dios nos dio para Él. No tengo tiempo para congregarme, voy a decir tantas cosas más. Tenemos que administrar los recursos. El tiempo es un recurso. Él fijó los tiempos, dice, para que los hombres busquemos a Dios. Es un capital que se te dio a vos y a mí. Dura 24 horas. No hay días de 28, nada. 24. ¿Qué estás haciendo con el tiempo? ¿Qué haces con el dinero, hermano, que Dios te da? El dinero que Dios nos da es una responsabilidad delante de Él. A veces digo, bueno, ofrendo. Hermano, la ofrenda no es el pago de la autopista, no es el peaje que lo pongo y después hago lo que sea con lo que queda. No, no es así. Del Señor es lo que pongo en la bolsa y lo que me queda en el bolsillo también. Y los viejos decían que Dios no mira tanto lo que pones, sino lo que te quedás. ¿Qué estás haciendo con, entre comillas, tu dinero? ¿Qué haces con tu dinero? Ahí en el Evangelio aparece uno que dice, ya sé lo que voy a hacer, me voy a hacer unos hilos más grandes para seguir juntando cosas. Eso echa por tierra la teoría del derrame, que nos dicen los economistas. Dice, cuando todo suba, ¿crees que ese derrame van a agarrar a los pobres? Cuando todo sube, se edifica un silo enorme al lado y se sigue juntando y los pobres siguen esperando. Es mentira. Y el comunismo también es mentira. Así que la única verdad, hermanos, el Evangelio, no hay que perder el tiempo. El capitalismo es mentira, el comunismo también, en algunas cosas que promete, ¿no? No están así como lo dicen. Bien, ahora yo, hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo con el dinero que Dios pone en mi bolsillo cada día? O cada mes, no sé cómo llega. ¿Cómo lo estoy administrando? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones espirituales. En muchos lados los hermanos quieren saber acerca de los dones. Hermano, circula por ahí la serie ya hace muchos años. ¿Por qué no viene a hablar de los dones? Hermano, la verdad que si no estás dispuesto a hacer algo, una vez que sepas el don que tenés, es preferible que no hablemos de los dones y que vos no sepas y no te enteres, lo cual no es bueno. Pablo decía, yo no quiero que ustedes ignoren, y ahí empieza toda la enseñanza de los dones. Pero saber cuál es el don que tengo y ya estar claro y todo, si no estoy dispuesto a administrarlo para la gloria de Dios, y hermano, es mejor no saber. Hay hermanos que sabiendo... Sí, yo lo sé, pero, y como quien dice, lo entierran, lo guardan, porque administrar un don lleva tiempo. Administrar un Dios lleva tiempo. A veces, falta discipulado. Porque el discipulado es pasar tiempo con las personas. Falta tiempo para eso. Me tiene que importar. Como la pesca para ir 5 grados bajo cero a pescar el pejerrey, que no es mi caso, ¿no? La vez que fui de acompañante, yo cuidaba los chorizos, no soy el que pesca. Pero he visto la pasión del pescador, cuánto interés le pone. Así que, en principio se nos llama recopilando, ¿no? A padecer. No nos armamos, cerramos la puerta con llave, está claro, ¿no? Cerramos la puerta con llave y alguna reja ponemos, pero no estamos armados. Yo he escuchado de hermanos que sí lo hacen. Hermano, sería bueno que no lo haga. Es una ofensa a los cuidados de Dios. Cerramos la puerta por precaución, es verdad. Tomamos alguna medida de seguridad, es verdad. No nos armamos. No vamos a armar un partido político cristiano evangélico para querer arreglar un mundo que se hunde conforme la palabra de Dios lo establece, sin ningún tipo de solución. No tiene sentido. Como dijo alguien una vez, es como querer acomodar las sillas en la proa del Titanic. Ya está, se hunde. El mundo va, según está escrito de él, todo va para mal, con los altibajos habrá, todo se encamina hacia el fin. El fin de todas las cosas se acerca. Ya decía Pedro hace 2000 años. Bien, todo esto va a pasar. ¿A qué nos llama a nosotros entonces? A padecer, a no resistir. Quiero hacer una aclaración. Tenemos derechos civiles consagrados por la Constitución. ¿Por qué digo esto? Porque no en todos los casos hay que aceptar.
Cuando se les impidió a los apóstoles predicar el Evangelio, primero les hablaron fuerte y después los azotaron. Y ellos dijo, fíjense ustedes si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Hay una cantidad de cosas que nosotros nos vamos a poner a derecho con la sociedad. Hay algunas cosas que estamos a contramano con la sociedad. Con el aborto estamos a contramano de la sociedad, con la regulación de la pedofilia estamos en contra de la sociedad. Esto se está discutiendo en países más avanzados que el nuestro, supuestamente avanzados. Nosotros estamos en contra. Y de una cantidad de cosas por día estamos en contra. Y como ciudadanos, no como creyentes, como ciudadanos, tenemos el derecho de expresar nuestra opinión y nuestro parecer con mansedumbre, pero hay que expresarlo. No podemos decir que está todo bien. No, lo que está mal está mal. Ahora, si es por el Señor el padecimiento y demás, si la ofensa es personal, hermano, si la ofensa es personal hay que dejarlo. Honra del hombre es pasar por alto la ofensa. A veces, bueno, gracias a Dios ya no pasa, ¿no? Tenemos que hablar. Y era que le dijo, que me dijo, que le dije. Absorbelo. Lo absorbés y se muere en vos. Si lo soltás va a rebotar por un montón de lugares más y va a lastimar a otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a absorber. El juicio está determinado. Dios ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia. ¿Cuándo es? No lo sé, está por delante. Que lo va a hacer, como vino la primera vez. El Mesías va a venir, se lo dijeron generaciones enteras, durante casi 2 milenios decían, el Mesías viene. Uno decía, es un cuento. El Mesías vino, no lo esperaba nadie. Ya llegó el Mesías. Y el Señor va a volver, pero ya lo escuchamos siempre, como dice Pedro, ¿no? Otra vez que el Señor va a volver. Pero yo digo que va a volver. ¿Cuándo? No sé, pero que viene, tenedlo por seguro porque lo dice Él. Que habrá juicio después, lo podemos tener por seguro porque lo dice la palabra de Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? A causa de esto, prediquemos el juicio de Dios, hermano. A veces queremos ganar a las personas de cualquier manera, entonces le hacemos promesas que la Biblia no hace, como que va a ser feliz, un montón de cosas más. Alguna vez lo dije, Dios no nos llama a ser felices, sino nos llama a glorificarle. El día que lo hayamos glorificado seremos verdaderamente felices. Vamos a sufrir de parte de quienes corrían con nosotros y por el hecho de no correr con ellos, vamos a tener que muchas veces sufrir el agravio. Bueno, hermano, vamos a tolerar. Seamos sobrios, estemos despiertos, estemos atentos. No sé cómo venís espiritualmente, si venís como Jonás, durmiendo. En un barco que va, él está abajo durmiendo, arriba el mar está pasando por arriba del barco, ¿no? Hoy acá las olas del juicio de Dios ya están tapando la sociedad. Y el único que tiene un mensaje cierto para dar es el cristiano. Yo me lamento que todo el mundo tiene un espacio en televisión para decir cualquier tipo de pavada intrascendente y no tengamos 5 minutos los cristianos para decir el juicio de Dios se acerca. Y se acerca y la salvación es el Señor Jesucristo y no hay otra. Bueno, en el ámbito que tengamos, hermano, hagámoslo. ¿Cómo va a ser el amor entre nosotros? Dios quiere que sea ferviente, que no sea fingido. A veces en las películas vemos que ni se tocan las mejillas, es moá, del otro lado. No, vamos a manifestarlo, el cariño, y también lo vamos a manifestar de la manera que haga falta. El amor no es amor hasta que se da, dijo alguien una vez. Es discurso. Y finalmente, entonces, la administración de los dones que tenemos. Dinero, tiempo. Sobre todas estas cosas, en algún momento a nosotros también se nos va a pedir cuentas. Todos queremos que venga el Señor. Yo quiero que venga el Señor. Después de la venida del Señor, lo que hay es el tribunal de Cristo, donde cada uno dará a Dios razón de sí, de las cosas que hizo, de las que no hizo. Gracias a Dios no va a haber condenación, pero va a haber que explicarle al Señor una cantidad de cosas de las que hoy podríamos haber modificado y realmente no las modificamos porque no queremos. No nos interesa. Si sistemáticamente llegás tarde, te lo vuelvo a repetir para que te quede claro, no te importa la comunión, no te importa la reunión, no te importa el Señor, no te importa nada. Acá más te puedes ofender, así como vos quieras. Si predicase, como decía Pablo, ¿no? Lo del judaísmo, no tendría ningún problema. No, esto es así. Estamos hoy ante una indiferencia en el mundo evangélico muy grande, que a veces llega a la reunión tipo, como dijo el conejo Bagbani, ¿no? ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué tenemos para hoy? Si sabía me quedaba. Bueno, Dios quiera que no, que estemos deseosos de estar todos los días en la casa de Dios, como decía David.
Yo le pedí esto a Dios, poder estar todos los días en su casa. ¿Tenés salud? Bueno, hermano, tenés que venir. No tengo tiempo, revisá cómo estás cortando el tiempo. El tiempo es un pan, dijo una abuela, para que alcance hay que cortarlo en rodajas muy finas. Si no, no alcanza. Veamos por dónde se nos fuga el tiempo, que Dios está esperando que lo rindamos para Él, a su persona o a su servicio. Bueno, Señor nos bendiga y así sea.